La inmensa minoría con Reinaldo Siete Case. 12:03 en todo el país. Tenemos un día muy lindo, frío, pero con sol al fin. O sea, ¿qué queríamos? ¿El sol? ¿O no te viene nada bien a vos al final? ¿O qué? No, por eso estoy diciendo. Los que dicen, ay, qué frío, qué frío. Bueno, estamos negociando. Es así, hasta que llegue definitivamente la primavera. Para hoy una máxima de 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Todo el fin de semana vamos a estar así, con buen clima, con solcito por lo menos. No comenzamos con la apertura de siempre porque tenemos una entrevista que nos interesa poner al aire, entonces no queríamos demorarla. Ustedes tuvieron, si siguieron la transmisión de Radio Con Vos desde temprano, seguro estuvieron escuchando fragmentos del discurso de ayer de Javier Milei en el Council of America. Una suerte de elegía a mí mismo, una cosa así. Canto a uno mismo, como el de Whitman, bueno, diciendo todo lo genial que está haciendo el gobierno y dando algunos datos que son cuanto menos polémicos, expresando incluso mucha falta de empatía con los empresarios que tienen que cerrar, con la gente despedida, con los endeudados, con todos los que sufren, ¿no? Incluso, bueno, diciendo que todo lo que se dice en cuanto a críticas es falso y malintencionado. Y también habló sobre el consumo. Yo me quiero detener en esto. Hay muchos aspectos para analizar. Nosotros nos vamos a detener en algunos y uno de ellos es el consumo, porque, a ver, cuando uno ve datos se da cuenta que el consumo ha caído fuertemente. Sin embargo, Milei dijo esto. Los periodistas se enojan cuando les presentan los datos. Tío, a punto tal que operadores baratos, en algún momento frente a la exposición de mi parte sobre nuestro dato sobre consumo privado, el cual está en máximos históricos, igual que el PBI, igual que las exportaciones, salieron a confrontar el dato en base a una encuesta hecha por enemigos y con 1000 casos, y ponderaban más una encuestita berreta hecha por nuestros enemigos de 1000 casos. A ver, ¿se habrá referido a la gente de CAME, por ejemplo? A gente de la asociación empresaria, a gente que hace encuestas. Yo tengo 2 o 3 que hablan de la caída de consumo. Está en línea de teléfono Ricardo Diab, es el presidente de CAME y también de la Asociación Empresaria de Rosario. ¿Cómo está, Ricardo? Reinaldo Siete Case lo saluda. Muy bien, Reinaldo, gracias por la comunicación. Bueno, a ver, ¿es falso que caiga el consumo? Nosotros hacemos un relevamiento hace más de 16 años. Para que tengan una idea de nuestra animosidad, en enero del 2024 marcamos un 28% negativo de caída del consumo, en febrero un 25%, pero en el 11 del 4 del 24 marcamos un 2.9% y fue por producto de un rebote estadístico. Uh-huh. Y recuerdo que el gobierno tuiteó se acabó la caída del consumo y que nos aplaudieron por todos los lugares, ¿no? A ver, espere, para que nos quedemos en esos datos que son muy interesantes. En enero de 2024 ustedes tenían una caída de 28 puntos. 28%. 28%. Y en diciembre del... El 11 de noviembre sería el 4 de noviembre nosotros publicamos que era por un rebote estadístico nada más, pero no importa, daba ese número y ese fue el número que publicamos, 2.9%. ¿Para arriba? Positiva, para arriba. Positiva. ¿Esto fue en noviembre de 2024 también? Correcto, noviembre de 2024. O sea, porque después, los números nos reflejaban eso. A pesar de que nos decían, es un rebote estadístico porque había sido enormemente bajo el final del 23, ¿no? Claro. De noviembre. ¿Y después? Y después siguieron, por supuesto, cifras negativas, alguna positiva cuando apareció el crédito, que ahí fue que indumentaria, calzado empezó a funcionar, luego empezó a caer y ya tenemos muchos meses con guarismos absolutamente negativos. Hace 2 meses atrás creo que marcaron un 0,9 en mejora, pero evidencio esto para decir qué animosidad tenemos nosotros al expresar nuestros números, porque también muestra nuestro fracaso como directivos, ¿no? No logramos llevar a nuestros asociados a términos que sean razonables de subsistencia. Por lo cual, los números que reflejamos son los que nos dan. Bueno, malo, bien hecho o mal hecho, como lo quieran significar, la cantidad de casos son
estamos hablando de entre 1.200 y 1.500 conforme a las circunstancias, pero son los que nuestros especialistas en estadística nos dicen que es suficiente para tener de Jujuy a Tierra del Fuego distintos tomas de muestra, muy federales no nuestros. Así que esos números nosotros nos han mostrado que el último mes cayó el 3.8 y llevamos un acumulado del 2.7 negativo con referencia a los mismos meses del año 2025. Le hago una consulta más. En cuanto a cierres de empresas, ¿qué registro tienen ustedes? Porque, bueno, no lo relevamos nosotros, pero acompañamos perfectamente los números que están hablando, más de 33.000 empresas y casi 300.000 trabajadores. Y si nosotros nos ponemos a contar aquellas empresas que vemos que gotean todos los días que van cerrando, se ajusta a la realidad. Hoy Rosario, que a pesar de que bien conocer la provincia de Santa Fe es multiproductiva, tiene mucho de dónde agarrarse en comparación casi de otras provincias, no puede comparar el contexto general. Y el centro de Rosario hoy se muestra con muchos locales vacíos casi históricos. Y no es porque haya un capricho contra el gobierno, es la circunstancia. Pero bueno, es una realidad que por más que me quieran disfrazar con la venta virtual, no alcanza a superarlo. Claro, porque habitualmente en el gobierno dicen, no, lo que pasa es que no se dan cuenta que la gente está consumiendo con comercio electrónico y por eso se compensa. ¿Usted no está de acuerdo? El comercio electrónico viene subiendo y es un tema que vino para quedarse y cada vez hay mayor consumo en ese sentido. Ahora, el consumo global del comercio electrónico, dicho por la Cámara de Comercio Electrónico, es del 18%, de lo general que se consume. Lo que nosotros medimos son productos de consumo masivo, que en los supermercados el alimento y bebida no supera el 6%, y en línea general la venta total en supermercados no supera el 3 al 4%. Por lo cual digo, no alcanza el incremento que tiene la venta electrónica a sustituir lo que baja en los locales físicos. Ricardo, soy Esteban Rafael, buen día. Quería que escuchemos juntos un fragmento del discurso de Natalio Gridman, el presidente de la Cámara de Comercio, ayer durante el Caucilos de Américas que cerró Javier Milei. Las transformaciones significan sacrificios, significan dolor. La estamos pasando bien, más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo, pero ¿saben qué? Y así como lo digo acá, lo dije públicamente en un prestigioso programa por radio, si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos, ese sacrificio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos, en mi caso, puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena. Quiero preguntarle si está de acuerdo con esto que dice Natalio Gridman. Bueno, Natalio es el presidente de una entidad colega, yo sé que de su honestidad intelectual cuando dice, y bueno, ellos representan de alguna manera razones muy similares a las que el gobierno que conduce, por lo cual respeto su opinión a pesar de que yo represento otra cosa y bueno, no estoy demasiado de acuerdo. ¿Y cómo es esa representación? Porque la Cámara Argentina de la Mediana Empresa tiene mucho comercio también, y la Cámara Argentina de Comercio, bueno, quizás hay empresas más grandes, pero también involucra al retail y a los servicios. Claro, pero nosotros somos pura y exclusivamente pequeña, mediana, microempresa. Por una razón muy específica, no tenemos nada contra la gran empresa, pero no digamos, el objetivo inicial de CAME no fue esa convivencia, porque es muy difícil para nosotros manejarla. La CAC tiene, por supuesto, tiene fuerte presencia de las grandes empresas, las grandes cadenas de supermercados, que nosotros no tenemos. ¿Y es distinta la realidad del pequeño comercio? ¿Es distinta la realidad del pequeño comercio de las grandes empresas de consumo masivo? Y de repente sí, porque son otra estructura. Mientras a lo mejor uno está pensando qué gran inversión va a hacer, el otro está viendo qué financiamiento saca para poder pagar lo que consumió o el aguinaldo, ¿no? Ricardo, en relación a lo que está pasando con los pequeños negocios, ahí usted maneja también muy bien el tema Rosario. El impacto de la apertura está siendo también, por lo que me dicen a mí, ¿no? Yo que tengo también contactos con la zona de Rosario, en el Gran Rosario sobre todo, donde había una incipiente industria metalmecánica, ¿está impactando fuerte ahí también? Claro que sí, al grado que, bueno, independientemente de los que han cerrado, aquellos que me dicen estamos haciendo el duelo como industriales, estamos modificando
ser fabricantes por ser importadores de todo o gran parte de nuestra producción para poder llegar y ser competitivos y no quedarnos fuera del mercado. Con lo cual, a nosotros eso nos complica de todo orden de vista, porque cuando una empresa deja de producir son menos puestos de trabajo y que luego eso termina incidiendo en el comercio. Claro. Ricardo, buen día. Federico Yani lo saluda. Quería consultar si hay algún sector específico en donde Argentina sea fuerte o haya sido fuerte, ya sea dentro del país como a nivel regional, y hoy producto de la situación o se está desguazando o está perdiendo mucha más competitividad que el resto. Bueno, en todo lo que tiene que ver el alimento y su cadena, Argentina nunca fue discutida, independientemente que podía exportar o no, porque normalmente se exportaba más materia prima que producto terminado. Pero la industria mecánica argentina, y acá estamos hablando de equipamiento de frío, de calor, justamente donde estamos nosotros, es un polo de desarrollo, maquinaria para la alimentación, etcétera. Y por supuesto, la competencia china, que no es competir contra una empresa, sino contra el Estado, es casi inviable. En el mundo es inviable. Por eso la única manera que tienen quien quieren frenar es a través de alguna cuestión que no tenga que ver con la apertura irrestricta. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, buenos días. Ricardo Diab, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, también de la Asociación Empresaria de la Ciudad de Rosario. Queremos confrontar uno de los aspectos que expresó Javier Milei. Hay muchos temas para revisar. Conceptualmente, insisto, ¿no? Lo de ayer fue el Milei de siempre. El Milei autologiándose, diciendo que está todo genial, que es mentira los que dicen de que cayó el consumo, de que hay desempleo, que se han perdido puestos de trabajo, sin ninguna empatía para los sectores que la están pasando mal, en línea con lo que dijo Greenman. Esto es lo que hay que hacer, lo que tienen las empresas prebendarias. Yo te digo una cosa, yo tengo varios amigos y un familiar incluso que tienen pequeños comercios o pequeños emprendimientos, y el drama que viven por tener que cerrar o por tener que despedir gente es increíble. Entonces, que a vos te parezca que es lo mismo, que está bien. Y además, ¿cómo lo encuadrás en una figura prebendaria? ¿Cómo pensás que un tipo que tiene, no sé, un taller con 3 empleados es una figura prebendaria y tiene que cerrar porque no le alcanza, no le cierran los números para seguir pagando los sueldos? ¿Cómo le decís que a un tipo que tiene un comercio hace 20 años por la caída de consumo, que está muy ligada a que la gente no tiene la guita, por eso se consume menos leche, menos carne en la Argentina, se consume menos todo, te diría, prácticamente. Seguramente algunos consumos de lujo no, que quizás son a los que se refiere Greenman, ¿no? La gente que va a los shopping caros sigue gastando. Uno ve ciertos consumos, de hecho en Capital se ve mucho, que vos decís, este restaurante caro está lleno todo el tiempo, y sí, hay un sector de la población que tiene la capacidad de gastar. Yo siempre uso esta imagen, que sé que molesta, pero bueno, lo que gana un jubilado, gastárselo en una noche. Pero es una pequeña porción de la Argentina, no es toda la Argentina, ni mucho menos. Mira, hay una encuesta que me mandó el amigo Nehanki, de Opina Argentina, que está hecha en agosto, que habla un poco del mal humor social, ¿no? La desocupación se afianza como el principal problema percibido en la Argentina. Milei dijo ayer que no hay aumento de la desocupación. Fuerte deterioro de las expectativas. La proporción de personas que indica que su situación económica empeorará en los próximos meses sube 7 puntos y alcanza el 60%. También se debilita la confianza en el proceso de desinflación. El 55% cree que la dinámica de precios aumentará. La mitad de los encuestados dice no llegar a fin de mes. Las dificultades económicas se advierten en las decisiones de consumo. 62% señala que no es un buen momento para comprar electrodomésticos y 75% afirma que no realizó gastos en salidas de esparcimiento en el último mes. El 60% rechaza los últimos proyectos de leyes enviados por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el principal problema que el gobierno debe solucionar en esta encuesta? El 36% dice la desocupación. El 32% la corrupción, el 11% la inflación y después viene el 9% la inseguridad. Claro, Milei dirá que esta es una encuesta hecha para perjudicarlo, que es falsa. Bueno, a ver, ¿qué sensación me dio? Yo coincidía con lo que dijo hoy Rodríguez Yebra charlando con Ernesto, ¿no? Es Milei
diciendo lo de siempre. ¿Se acuerdan de aquella frase, lo mismo más rápido? Es eso. El rumbo es el correcto, está saliendo todo bien, no está yendo genial, yo soy un fenómeno, y todos los que me critican están equivocados o tienen mala intención. El tema que es este mismo discurso de Milei del año pasado y del año anterior está en un escenario completamente diferente al de 2024. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pasándola mal. Porque hay mucha gente que tiene problemas para llegar a fin de mes. En esta encuesta el 48% dijo no llego a fin de mes. Vos decías recién que cae la venta de todo, y no es cierto. Hay rubros en los que la venta sube, concretamente la venta de autos de alta gama. Bueno, que aumentó lo que decía. 30% interanual en julio. Cayeron los patentamientos, pero lo que es BMW, Mercedes-Benz y demás, como se quitó el impuesto a los autos de alta gama, se están patentando más, muchos porque se fueron pateando, y es lo único que bajó de precio y se volvió más conveniente. Pero de nuevo, digamos, sigue consumiendo ese sector de la población que tiene el poder adquisitivo como para hacerlo, que es además el más beneficiado por distintas rebajas impositivas, desde los impuestos al patrimonio. El tipo que se compra un BMW seguramente pague bienes personales, eso lo pagaba antes y ahora paga menos alícuota, y además lo puede comprar más barato. Lo que está claro es que Milei está convencido que es esto, que es por acá. Cuenta con quizás ese sector que se puede comprar el auto de lujo o que puede consumir como está consumiendo. De hecho, ayer o antes, no sé quién lo comentaba acá en la radio, no sé si era Berco o quién, o capaz que eras vos y no me acuerdo, que habían aumentado los pasajes al exterior, más gente yéndose al exterior, y había caído el cabotaje. Había caído otra vez otro dato que tiene que ver con un consumo de un sector de la población. Eso viene pasando, sí, en los últimos 2 años. Bueno, sí. Que hay un sector de la población que se puede ahora ir más de viaje y otro que no. Adorni masa entre ellos, los que pueden viajar afuera con comodidad. Pero claro, después tenés el resto. La pregunta es, con el sector que tiene esos consumos y está viviendo la bonanza, no te alcanza a ganar elecciones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los sectores que acompañaron este proyecto por X razones? Por rechazo, por adhesión, por esperanza, por entusiasmo. ¿Qué pasa? Por eso digo que el escenario para mí es diferente. En el escenario de hace algunos años, Milei había conectado con el enojo, con ese gran malestar, con ese enojo, y eso le permitió llegar al poder, con un respaldo formidable. En el balotaje, 56% de los argentinos dijeron es por acá. Bueno, la gran duda que se abre hacia el año que viene, hacia el futuro, es si ese acompañamiento está tan fuerte como uno lo veía en aquel momento, ¿no? Hay un par de cuestiones que vienen pasando en las últimas semanas que van en esta línea. Primero, ayer, durante el evento el Council, yo no fui porque estábamos acá al aire, pero lo que dicen los colegas que lo cubrieron y algunas personas que fueron y con las que hablé, es que el clima era totalmente otro. Era ya como de desencanto con Milei, del tipo círculo rojo, y hasta de búsqueda de alternativas. Bueno, si no es él, ¿quién es la alternativa para que el rumbo sea más o menos pero más tolerable socialmente? Digamos, siempre hay una cuestión de peronismo antiperonismo, o por lo menos que venga un peronismo. En principio lo que hace mercado. Patricia Bullrich al desmarcarse es decir, está oliendo esa sangre como... Claro. Exactamente. Acompaño si Milei llega bien. Si Milei no llega bien, quizás soy la alternativa. Y en sintonía con eso, algo que me viene pasando sobre todo con el sector financiero, con informes que leo y testimonios de analistas con los que hablo, es que le piden a Milei que suelte más pesos a la economía, que suelte más pesos a la calle. De dos maneras. Uno es, viste que el Banco Central cuando compra dólares, después viene por atrás el Tesoro y emite deuda para absorber esos pesos porque cree que esos pesos no tienen que estar en la calle porque no hay demanda de pesos. Si esos pesos se quedarían en la calle, esto dicho muy sencillo, pueden presionar un poco más al dólar, pero también puede hacer que baje la tasa de interés y puede hacer que haya más plata en la calle para consumir. Entonces el mercado le viene diciendo, mire, bueno, soltá un poco más el tipo de cambio, bancate un poquitito más de inflación, pero que la gente tenga un mango más en la calle. Lo dice el mercado, no es que lo dice Axel Kicillof. Y en sintonía con eso te dicen, quizás te pasaste 2 pueblos con el ajuste fiscal y hay que hacer un poquito más de obra pública, algo que dinamice la actividad
para tener más chances electorales el año que viene y para que esto sea sostenible. Porque lo que empiezan a ver es, si esto sigue así y Milei no reelige y viene un tipo que hace todo lo contrario de lo que nosotros queremos que se haga, nos jodemos. Entonces, lo que le piden es aflojar un poco, no por una cuestión de falta de acompañamiento, social, sino por una cuestión de costo-beneficio. Quizás si vamos un poquito más lento, tenemos más chance. Bien. Bueno, a ver, primer acercamiento al discurso de Javier Milei de ayer, después vamos a volver a tomar algún momento más, pero centralmente me parece que es lo que hay, ¿no? Que la oferta que hace Milei es esta. Yo creo, a diferencia de algunos colegas, que el acompañamiento del sector empresarial es fuertísimo a Milei y es muy contundente todavía. Claro que sí, habilitan la expectativa. De hecho, hoy cuentan en La Nación que también se reunieron ayer con Kicillof, algunos de los empresarios más importantes. Porque ellos siguen estando y son el poder permanente en definitiva, pero que el apoyo hasta ahora es muy, muy contundente. A ver, vamos a habilitar los otros temas, por lo menos para anunciarlos, ¿no? Vamos a retomar los juicios a Mark Zuckerberg y su empresa Meta, porque en estos días declaró una persona muy importante que es un ex ingeniero en seguridad que trabajó, es ingeniero en seguridad, ex empleado de Meta, trabajó en seguridad de Meta y dio declaraciones que no favorecen a la empresa para nada. Bien, después vamos a hacer alguna referencia más a Cerimedo, ¿no? Que está muy complicado, hay una cantidad de elementos que tiene la Fiscalía que lo responsabiliza del ataque a su expareja Nadia Beller, Así que después volvemos también sobre este tema. Un hombre, insisto, también clave en lo que Milei llama la batalla cultural y que ahora, entre otras cosas, está acusado de intento de femicidio. Fede, querría no escucharte, pero bueno. Dos temas muy importantes. Uno es que quedó eliminado Rosario Central de la Copa Libertadores. Solamente 2 equipos argentinos entre los 8 mejores del trofeo más importante del continente. Hay uno en Sudamericana, podría haber un segundo, pero de momento 3 contra 8 brasileños entre los 16 mejores. La otra, lo adelantaron con Ernesto, se conocieron las sanciones contra la AFA y contra los jugadores seleccionados por la bandera de Malvinas y por la final contra España. El más complicado, Leandro Paredes. 10 partidos de suspensión. 10 partidos de suspensión. Para mí está bien. Yo sé que mucha gente le va a molestar, pero te agarras a las trompadas, qué sé yo. No sé, ¿qué otra cosa te pueden dar? Después puedes discutir si son 5, 10, 15, pero bueno, era más que Era previsible que la sanción iba a ser fuerte. Sí, claro. O sea, 3 jugadores argentinos, Ayala y un jugador español. Bien. Sancionados. Bien. Y después hay una sanción por la bandera, ¿no? Sí, $321.000. Ahora te voy a explicar, porque el desglose implica, tienen que usar parte de la plata en una cosa y parte en otra. Eso es indignante. Mira. Pero también era previsible, ¿no? Era otra cosa media previsible que viniera alguna sanción por ese lado. ¿Vero? Hablando de la bandera, bueno, ayer tocó Divididos y Moyo agarró la bandera y mirá, vamos a ver qué pasó con eso, cuál fue la reacción de la gente, cómo se la podrán imaginar. Y quiero contar también qué está pasando con los fondos del Instituto Nacional del Teatro. Algo que nos convoca tanto, una de las actividades que sostiene, además del ánimo de las personas, el trabajo de mucha gente. ¿Cómo se sostiene? Estamos hablando del teatro independiente. ¿Qué está pasando con los fondos? ¿De dónde vienen? Bueno, la verdad que es algo para contar también, porque el lunes hay una conferencia de prensa, hay un montón de plata que no sabemos dónde está. Mira, ya volvemos, son las 12:27. Sos parte de la inmensa minoría. Con Reinaldo Sietecase, periodismo justo y rock and roll. Vos. Hasta las 14. Vos también sos parte de la inmensa minoría. Son las 12:33. Quiero contarte que llegó la nueva Toyota RAV4 con diseño renovado, más tecnología y una nueva forma de vivir la aventura. Disponible en versión híbrida e híbrida enchufable para que elijas cómo querés llegar. Nueva Toyota RAV4. La vida es una aventura. Conocela en toyota.com.ar.
Vamos a empezar a desarrollar los temas que tenemos en agenda. Profe, continuamos con la economía. ¿Tenés algunos datos interesantes? Buenas noticias. Soy el único de esta mesa que trae buenas noticias, porque la verdad que los escuchaba a ustedes diciendo, no sé, la Casa del Teatro, no sé qué pasa con Rosario Central, todo mala onda. Tiene que venir el que habla de economía para... La sanción a Paredes. Todo. Tiene que venir el que habla de economía para dar buenas noticias. Ayer conocimos 3 informes del INDEC y los 3 dieron números positivos, al menos en los términos en los que el gobierno quiere que ocurran las cosas. Primero, tuvimos el dato de la actividad económica de junio. La actividad económica creció 2,7 interanual en julio y creció en junio, con N, y creció contra mayo en la variación desestacionalizada 0,8% para todos los mandriles. ¿Qué es lo que hay ahí adentro que explica esta variación tan positiva? 2 cosas. Primero, el típico serrucho en el que viene gran parte de la actividad industrial, que a veces da un número positivo, después da 3 negativos, y así sucesivamente. La actividad manufacturera creció 1,9% interanual en el mes de junio. Pero lo que más impulsó la economía es, como siempre, petróleo, minas y canteras, que creció casi 16% interanual y explicó el 0,6% del crecimiento, o sea, ese 2,7, 0,6 viene de acá. Y lo otro que creció muy fuerte fue la agricultura, ganadería, caza y cervicultura, que creció 4,6%. Entre los dos explicaron 1 punto de ese 2,7%. Y también la pesca, que creció casi 250% interanual. Depende mucho de cuánto se pesca, la verdad que no le encuentro explicación, es una actividad muy volátil. Recuerdo que hace unos días uno de los asesores de Toto Caputo festejaba que la actividad de crustáceos había crecido como 1200%. Es que exporta mucho a Argentina, exporta mucho a España, por ejemplo. Pero es muy volátil. O sea, puede dar un mes con un crecimiento así tan potente como este, y al mes una caída muy fuerte también. Después el comercio siguió relativamente planchado, la construcción se recuperó 2,8%, y así fuiste llegando a un número que significó una remontada. Aún así, los economistas siguen tomándolo con relativa cautela, mandriles ellos, porque dicen un mes te da este número, después los datos dan un poquito para atrás, digamos, sigue... la actividad económica que no es vaca muerta, que no es minería, que no es agro, sigue con un serrucho o relativamente estancada. El otro dato que publicó el INDEC tiene que ver con el índice de salarios. La variación mensual dio en junio 2,9%. Habíamos tenido una inflación aquel mes de un poquito arriba, había sido 1,9%, había perforado el 2%. Cuando lo desagregás ves que el salario privado registrado le empató a la inflación, pero viene ya con varios meses consecutivos en los que empata o pierde salario privado registrado, y de hecho en la variación interanual está 3 puntos abajo que la inflación acumulada. El sector público tuvo una recuperación fuerte del 3,4% mes contra mes. Cuando ves que hay ahí adentro te topás con que la administración pública nacional creció 1,1%, o sea, debajo de los precios, sigue muy por debajo de la inflación. La administración provincial subió 2%, le sigue empatando, a veces le gana, a veces le pierde a la inflación, pero ¿te acordás aquel aumento fuerte que le dieron a los trabajadores de las universidades? Que fue en junio, como parte de una paritaria que le reconocía todo lo que no venían dándole. Bueno, pegó fuerte en ese 3,4% del sector público nacional, y eso explica la variación interanual. Y también tenés al salario privado no registrado, que es el dato que suele festejar siempre Javier Milei, que sigue creciendo muy por arriba de la inflación, dio 4,4%, pero que nadie toma muy en consideración porque viene con mucho rezago, son 5 meses de rezago, y además surge no de datos estadísticos, como son las anotaciones de empleo de las empresas, sino de la encuesta de ingresos de los hogares, que además tuvo cambios en su cuestionario que hace que se capten mejor los ingresos. Entonces lo que dicen ahí los analistas es se están tomando ingresos que antes no se tomaban, no quiere decir que no existieran. Entonces eso te da el salto, que es el que se agarra el gobierno para decir, vieron, no me vengan a decir que los salarios no crecen, porque el salario crece. Y el otro dato que dio muy bien fue, tiene que ver con julio, comercio exterior, crecimiento récord del superávit comercial de más de 2.000 millones de dólares. Esa pata, ahí sí se ve el cambio estructural de la economía argentina, con exportaciones que vuelan, importaciones que siguen contraídas, sobre todo lo que tiene que ver con bienes de capital, y eso le permite al gobierno tener al dólar muy tranquilito.
Bien, y la apuesta es esa, ¿no? A mantenerlo de esa manera, por lo pronto es lo que se plantea desde Economía, casi como una carta electoral. 12:38 minutos. Anunciaste hace meses que esto iba a ser un tema importante en relación a los juicios que se estaban dando contra las tecnológicas, Noé. Así es, Meta, que está afrontando varios juicios, varios de ellos los perdió. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de aquella niña que empezó a usar redes sociales con 6 años? Por eso fueron a juicio, por los problemas de salud mental que le generó. Ese juicio lo perdió, otros también. Y ahora Mark Zuckerberg está afrontando un juicio impulsado por 29 estados que lo acusan de crear redes sociales que generan adicción. La misma acusación que le están haciendo todos. A ver, el tema esta semana fue que declaró Arturo Bejar. Arturo Bejar es ingeniero en seguridad y trabajó en Meta en 2009 a 2015. Ahí estuvo en el equipo de Facebook. Después volvió a trabajar para ellos ya como un profesional independiente entre 2019 y 2021, enfocado en asuntos de seguridad y bienestar de adolescentes en Instagram. O sea, un área importantísima para lo que se está debatiendo ahora en el juicio. Lo que dice Arturo es que efectivamente Mark Zuckerberg sabía perfectamente que las redes sociales generan adicción, que esa adicción después generan problemas de salud mental que pueden derivar en suicidio, por ejemplo. Que él se lo avisó a Zuckerberg, que le mandaba mails, le avisaba de esto, que Mark Zuckerberg es la persona que tiene las decisiones finales para algunas cuestiones importantes de las redes sociales, como estas, como las que tienen que ver con seguridad. O sea que si bien él no tenía un contacto directo con Mark Zuckerberg, todas estas cuestiones sí llegaban a él y no le importaba porque lo único que quería era facturar. Cuenta que esa era la prioridad, no importaba la seguridad y que incluso se sabe perfectamente que hay decenas de miles, así dijo, de menores de 13 años que tienen Instagram, que Instagram Meta los puede detectar fácilmente y sin embargo deciden no hacer nada con esas cuentas, deciden no darlas de baja. No es que el sistema no está preparado todavía para detectar eso y decir, no, menores de 13 años no pueden tener, que es lo que se supone que tiene ya Instagram regulado como mínimo de en edad. principio, por tomar Instagram y en otras redes sociales, hay muchas más. TikTok es una cosa también muy impactante con los niños y niñas. La prohibición para 13 está estipulada en la red. Exactamente. Es un chico de menor de 13 no debería poder acceder y puede hacerlo fácilmente. Exactamente, no deberían poder, esto es lo que decíamos. Que ellos lo detectan además y no lo bajan a esa cuenta. Claro, vos cuando te abrís el Instagram, lo que pasa ahora en estos lugares, en estos estados, en cualquier país, salvo en los que ahora están haciendo otras regulaciones y diciendo, bueno, no, está prohibido y quieren poner el Face ID y demás, los que no. Lo que pasa es que vos te creas una cuenta, te preguntan ¿en qué año naciste? Vos pones el año. Si vos mentís el año que naciste, no pasa nada. No pasa nada y te creaste la cuenta. El tema es que lo que está diciendo este ingeniero en seguridad que trabajó para Meta es, para nosotros es fácil detectar que nos está mintiendo. Lo puedes ver con las cosas que consume, por ejemplo. Si vos ves que el chico está scrolleando cierto contenido, también te puedes dar cuenta que no tiene la edad, que dice que tiene 20 y está scrolleando cuestiones que de farmear aura. Digo, claro. ¿Qué puede ser ahora? Sí. Pero se entiende. Se pueden dar cuenta y sin embargo no les interesa. Y él dice, informé en varias ocasiones a Mark Zuckerberg que efectivamente están generando adicción en los niños, el escroleo, esta cosa de scrollear reels sin parar, lo mismo que pasa en TikTok. No pongo TikTok en este caso porque estamos hablando de Meta. De la otra empresa. Y tampoco menciono tanto a Facebook porque los más jóvenes hoy están en Instagram más que en Facebook. Y dice, lo sabe que eso genera adicción y que esas adicciones pueden terminar en depresión y la depresión puede terminar en suicidio y no le importa. Así que es clave lo que declara este hombre, que fue empleado, ya no lo es más, claramente. De hecho, él cuenta que decide irse de la empresa cuando empieza a notar esto. Tiene hijos, sabe los problemas que le generaron a sus hijos, entonces dijo, yo me retiro de esto y ahora declaró, no es favorable para nada para Mark Zuckerberg. Bien, vamos a ver cómo resuelven este tema, ¿no? Porque se multiplican los planteos judiciales en todo el mundo. Fede Yáñez. Sí, malas noticias para el seleccionado argentino de fútbol, lo contábamos recién, qué es lo que pasó. Se dio a conocer hace minutos nomás, lo hizo la FIFA a través de su unidad disciplinaria, lo que son las sanciones producto de la Copa del Mundo, no solamente de la final, porque a la AFA, vale decirla, la condenan por 4 artículos del Código Disciplinario de FIFA. El Código número 13, servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva, la bandera de Malvinas. El artículo 14, conducta incorrecta de un equipo.
las peleas en la final. El 15, discriminación y agresiones racistas por los cantos que registraron de los hinchas argentinos durante justamente la Copa del Mundo. Y el 17, orden y seguridad en los partidos, también por algunos incidentes que hubo. ¿Qué sanción le cabe a la AFA por esto? $321.000 de multa, que es una bocha de plata, pero si pensás que la AFA se llevó más de, si mal no recuerdo, $27 millones por haber llegado a la final, es una cosquilla sumado al dinero que termina llegando en carácter de Parece sponsor. Casi simbólica, a pesar de que es una cifra alta. La FIFA mismo lo que sí pone dentro de la sanción es que 100.000 de esos $321.000 se tienen que utilizar para distintas medidas y campañas para concientizar sobre discriminación. Eso está bien. Con lo cual, ahí hay una cuestión que se tiene que utilizar para eso. Ahora bien, hay sanciones deportivas para los jugadores y para la AFA también. Los próximos 2 partidos que Argentina juegue de local, lo va a hacer con la mitad del aforo, tipo en modo pandemia. Argentina tiene, de acá a fin de año, la chance de jugar 6 partidos. La ventana de septiembre y la de octubre, que históricamente eran separadas, se fusionan en una entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Argentina, como todos los seleccionados pertenecientes a la FIFA, tienen la chance de jugar hasta 4 partidos. Por lo que se viene hablando en los últimos tiempos, Argentina jugaría 3. Uno probablemente en la Bombonera contra un equipo sudamericano y los otros 2 contra equipos centroamericanos, o sea, de la CONCACAF en realidad. Y la ventana de noviembre se jugaría contra equipos asiáticos de visitante. Los otros son de local, con lo cual esos potenciales 3 partidos que se jugarían en la Argentina, los 2 primeros deberían ser con la mitad de la capacidad del estadio que se elija, sea la Bombonera, la Monumental, Bien. Córdoba, el que vos quieras. Ahí tenés una sanción que también Es económica. es económica, porque por más que Argentina no es más el vigente campeón del mundo y lo que vos quieras, muy probablemente pueda ser una suerte de despedida de Lionel Messi, dependiendo de lo que él decida, porque ya vimos en este mundial que pasó que no sabíamos si iba a jugar y lo terminó jugando, así que no sabemos hasta dónde va a estar, pero bueno, va a tener una alta demanda. Después vienen las sanciones de índole deportiva y monetaria para los protagonistas de las agresiones en la final de la Copa del Mundo, y el gran damnificado es Leandro Paredes, porque recibió 10 partidos de suspensión, y $90.000 de multa. El dinero, imagino, a Paredes no le va a hacer mellas, también imagino la misma AFA lo va a abonar, pero sí veremos qué es lo que pasa, porque de mínima se va a perder estos 5 partidos que se pueden llegar a jugar en este año, más lo que se decida el año que viene. Hay 7 partidos para Nahuel Molina, también una sanción fuerte para él, ahora jugador de la Roma, dejó el Atlético de Madrid, se dio justo el cruce, se va Molina del equipo del Cholo y llega Cuti Romero, uno de sus compañeros de lo que se conoce como la banda del Palo Santo. Un partido para Thiago Almada, porque también los incidentes en donde estuvo metido. Roberto Ayala recibe 3 partidos, no va a poder estar en el banco de suplentes, además de $30.000. $30.000 también recibe Thiago Almada y $90.000 recibe justamente Nahuel Molina. Y en el lado de los españoles, Gavi, que fue suplente en la final y que se rosqueó con Molina y con Paredes, recibe un partido de sanción y $30.000. En definitiva, era sabido que iba a haber sanciones, se especulaba, por supuesto, después de lo que fue la bandera de Malvinas, que la FIFA no lo iba a dejar pasar, no tanto porque pudiese estar más o menos de acuerdo, sino porque de no haber una sanción puede haber un efecto multiplicador. Solamente para citar un ejemplo de por qué es tan estricta la FIFA en ese sentido, cuando el Papa Francisco fue electo en 2013, San Lorenzo tuvo que enviar un pedido excepcional con el aval de la FIFA y de la Conmebol, para que los dejaran jugar un partido contra Colón con una imagen del Papa en la camiseta, porque eso también está prohibido por los reglamentos. Obviamente esa camiseta después terminó en el Museo de la FIFA. Había jugadores, creo que fue la selección de Suiza contra Serbia, ¿era? Que eran de origen albanés, Albano Kosovares, no sé si era Hakimi, no, Shaqiri y Xhaka. Que también creo que fueron sancionados porque cuando meten goles, ganan, estoy tocando muy dedo pero lo recuerdo, festejan con alguna alusión con el águila al bicéfala, que es el de la bandera de Albania. Y por eso lo sancionan por una expresión política. Sí, de hecho en su momento a esos jugadores no se los impidieron, pero les observaron que en los botines tenían
las banderas de Kosovo y de Albania, por más que representaran a Suiza. Después pasó, de hecho, Lamine Yamal ha jugado con botines de con bandera de Guinea Ecuatorial y de Marruecos, que son los países de su madre y de su padre. Pero bueno, en definitiva, Argentina termina llevándose una sanción por los incidentes de la final y por la bandera de Malvinas, que, la bandera de Malvinas, dicho sea de paso, la tiene la AFA. Mira, está en el museo. Está en el museo del Chiqui. Al menos el que la terminó mostrando en su momento en redes es el mozo de la selección, que cuando termina el partido lo subiste y me dice, la tenemos nosotros. Te quería preguntar por la plata esa que nos dieron. ¿Cómo es? ¿Se reparte entre los jugadores o los jugadores les dan otro dinero, premio? De la plata ponele el mundial pasado. Sí. Hubo un premio total de 22, quiero decir, cuando Argentina sale campeón, entre FIFA y Conmebol, de $50 millones. Los 10 palos que dio Conmebol eran para desarrollo, el resto de repartir. Generalmente lo que hacen es mitad se lo queda al AFA, mitad lo reparte a los jugadores. Lo que contaron varias personas de AFA es que Messi, el premio del Mundial de Qatar, que fue alrededor de $1 millón, lo repartió entre los empleados de la AFA. Bien. Qué bien. Y que más de una vez caen camiones de electrodomésticos al predio de la AFA, que los manda el propio capitán para los empleados del predio que la AFA posee en ese. Gracias. Bien, gracias. Y aparte del termo ese hermoso que les mandó a todos, el juego de termo con y mate los alfajores y todo. Habana. dorado. ¿Le mandó alfajores? Ay, ¿y cómo le gusta el dorado? En un momento era el celular. Le gusta el dorado. A Cacho Castaña también le gusta. Pero se quedó sin el dorado, sin la bueno. copa, ¿no? Que era lo más importante. Si nos querían hacer un regalo, muchachos. Ay, Reinaldo, dale. Estás bravo, ¿eh? Si quisieran hacernos un regalo. No, es que está re enojado con lo de Central. Ya nos hicieron regalo. Me concentré en esto, Reinaldo. Si querés, después hablamos. Me acuerdo de Copetti, me quiero mandar, mirá. Bueno. Y sí. Se llama Copetti. Yo te entiendo, Dios no sé por mío. qué confiaron. A ver, contame lo del Instituto de Teatro. Sí, Vero. el Instituto Nacional de Teatro, vamos a contar esto, es el que promueve y representa y protege la actividad teatral en todo el país y especialmente de las salas de teatro independiente. ¿Qué está pasando? Hay una situación de desfinanciamiento del instituto que tiene como fuente principal la recaudación que proviene del ENACOM. Acá hay dos situaciones. Hay una ley, que es la 24.800, que dice que tasas y gravámenes de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, el 10% de lo recaudado va para el Instituto Nacional del Teatro. Se está pidiendo la ampliación por los cambios de consumo que hay, que también se registre todo lo que se consume en plataformas y aplicaciones. Así es un poquito más robusta esta recaudación, porque la verdad que es poco dinero, no está ayudando mucho. Pero bueno, más allá de los cambios de titulares que hubo, y con ese tema no lo voy a ampliar ahora, lo que sucede es que en 2025 el Instituto Nacional de Teatro no recibió los más de 5.000 millones de pesos, que no se sabe a dónde fueron a parar, que era lo que le correspondía, que es lo que da esta recaudación, el 10% del ENACOM. Primero eso, ¿dónde está esa plata? No se sabe. Al teatro no está yendo. No. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que es más difícil que haya becas, concursos, festivales, todo lo que promueve el Instituto Nacional del Teatro. Estuvimos charlando, yo charlé con Gonzalo Pérez, que es el titular de Artei, de la Asociación Argentina de Teatro Independiente, que nos contaba en detalle, charlamos el domingo en Otro Plan, en el programa que es específicamente de teatro, sobre esta Aquí en la situación. radio, ¿no? Sí. El año pasado lo cerraron el Instituto Nacional del Teatro por un decreto del Poder Ejecutivo. Logramos que se pudiera reabrir con una pelea de todo el sector y que el Congreso Nacional derogara ese decreto que lo cerraba. Pero si bien tuvimos esta conquista de que el Instituto Nacional del Teatro permaneciera, lo que pasó después es que está totalmente desfinanciado. Se quedaron con más de 5.000 millones de pesos el Ministerio de Economía, que por ley le corresponden al Instituto Nacional del Teatro, que viene de la recaudación del ENACOM, que es el ente de los servicios de comunicación audiovisual, hace una recaudación, el 10% de eso le corresponde al Instituto Nacional del Teatro por ley, una ley que el gobierno tiene que cumplir. Bueno, la está incumpliendo y está desviando esos fondos, no sabemos para dónde. En realidad es como, no sabemos a dónde va, pero va a engrosar artificialmente eso que le llaman superávit de alguna forma y después para pagar deuda externa, ¿no?
Bueno, el próximo lunes, a las 2:30 de la tarde, hay una conferencia de prensa que convocaron desde Artey para ampliar más esta situación, para darle difusión, para que se ponga también en agenda y de alguna manera respondan. ¿Quién es ahora el titular que ha sido asignado por Leo Cifeli, el secretario de Cultura de la Nación? Es Federico Brunetti, quien tendría que responder y decir dónde está el dinero, qué está sucediendo con toda esta situación. El lunes, 2:30 de la tarde, en Timbre 4, está la conferencia de prensa de Artey para profundizar sobre este tema. Bien, lo que está pasando, como está pasando con el fideicomiso de las rutas, con casi todo lo que pueden manotear del Estado. Si no va nada a los fines específicos que ya tiene para poder justificar el superávit fiscal, ¿no? Pero está bien, volvemos a esa idea, ¿no? No proteste si no protesta. Si la gente no se planta, evidentemente esa plata no va a volver y no tienen ningún problema en no cumplir la ley. El gobierno ya ha decidido no cumplir la ley de financiamiento educativo, no cumplir con los compromisos que ya estaban aprobados por el Congreso y avalados por la justicia en materia de discapacidad. Hay ya una lógica de que no pasa nada, que puedo no cumplir la ley y no pasa nada. Le abrimos un capítulo para contar qué está pasando con Fernando Cerimedo. Hay información desde Bolivia que habrían detenido a uno de los sicarios que atacaron a Nadia Beller. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Ayer la Fiscalía fue lapidaria la Fiscalía, ayer en el informe donde pide que siga detenido Cerimedo. Es lapidario, 24 páginas la acusación de los fiscales Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Ligerón. Piden que lo mantengan detenido durante 180 días porque creen que es probablemente el autor intelectual inmediato del delito de feminicidio en grado de tentativa. Para los fiscales planificó y orquestó el hecho directamente, que la forzó a ir a esa reunión supuestamente con un informante que le iba a dar datos sobre un supuesto abuso seguido de muerte de una menor por parte de Evo Morales, que la convenció, que la presionó para ir hasta allí y que en definitiva fue él el que ordenó que le dispararan. Vamos a ver qué hace el juez ahora. La víctima, Nadia Beller, habló con varios medios de la Argentina, dijo de todo, no vamos a volver a eso, pero incluso llegó a decir que la pareja, la esposa de Cerimedo, había difundido los audios famosos de Andís, donde se habla de un circuito de coima que llegaba incluso a la secretaria general de la presidencia. Incluso Marcela Pagano ya hizo una denuncia para que la citen, un planteo para que la citen a declarar en esa causa que va a paso de tortuga, ¿no? Esa investigación que involucra a Karina Milei se mueve poco y nada. Todavía están viendo si le dan veracidad o no a los audios. En medio de esto, en medio de esta situación tremendamente delicada que vive Cerimedo, por la cual se lo responsabiliza de haber sido la persona que ordenó el ataque, miren la gravedad que tiene este hecho. Cerimedo, que ya sabemos quién es, ¿no? Es un personaje, lo hemos contado acá en detalle, en todos los programas de la radio, hemos contado que fue alguien clave en el ascenso al poder de Javier Milei en su momento, alguien que fundó, entre otras cosas, La Derecha Diario, junto con Javier Negre. Hay varios colegas periodistas de España hoy visitándonos y saben perfectamente quién es. Le dicen es impresentable, no lo pueden creer que acá tenga el peso que tiene este personaje. Bueno, lo cierto es que Cerimedo, además de hacer un recorrido en varios países de América Latina, en Brasil, se salvó de casualidad de no quedar procesado en la causa que llevó a prisión a Jair Bolsonaro por el intento de golpe contra el presidente Lula, una vez que había ganado la elección. Participó también de operaciones en Chile contra Boric, en México contra Sheinbaum, y estaba trabajando como asesor del presidente de Bolivia. Bien, pero más que actualizarte la información con Cerimedo, quería destacar algo que pasó. Nosotros ayer, cuando hicimos periodismo de periodistas, te hacíamos escuchar fragmentos de los dichos de Majul y de Viale, que son dos periodistas de los más cercanos que tiene el gobierno libertario, apuntando a desacreditar a la víctima, a Nadia Beller, ¿no? Que esto era falso, que no era serio, etcétera, etcétera. Haciéndose eco fundamentalmente de algo que viene diciendo Lilia Lemoine, que emitió varios tweets en relación
a el ataque. Dicen uno de ellos: los sicarios estudiaron en la Academia Paracopitos Montiel y la investigación periodística está a cargo de Tomás Méndez. Solo falta Castrobianchi haciendo una denuncia en la historia. Creo que lo reemplazaron con Pagano. Bueno, pues sigue, me llenó de cucas, decía algo de Cerimedo, que fue un show, etcétera, etcétera. Bueno, lo notable, porque uno sabe que Lemoyne juega al límite, forzando las cosas, entrando al barro, es que el presidente Milei lo retuiteó. Es decir, estuvo ayer avalando varios tuits que tratan de cuestionar a Nadia Beller, que según el parte de la policía recibió varios impactos de bala, algunos de ellos le generaron alguna fractura. Yo no sé qué va a pasar con Cerimedo, si finalmente se va a comprobar que ordenó el asesinato el intento de asesinato de su pareja. En principio, incluso ayer el abogado de la víctima dijo que hay un mensaje telefónico donde habla de eliminarla directamente, pero lo que sorprende es este aval de Javier Milei a esa teoría. Hoy incluso algunos lo ven como algo contradictorio, porque ayer se había dado la orden en gobierno de no salir a bancar a Cerimedo, porque claro, es imbancable. ¿Cómo vas a bancar a un personaje de esta calaña? Ayer nosotros hablábamos con Lucich, ¿no? Que nos contaba, hoy lo levantaron varios medios y gracias por eso, por citar, que nos contaba cómo había estafado a su familia. De hecho, vos lo mencionabas a Javier Negre, que lo único que dijo es que se trata de una cuestión de índole personal, que no tienen que hacer comentarios y que ya no forma más parte de la derecha a diario. Sí. Cuando se hubiese sido la inversa sería... Imagínate cómo estarían batiendo el parche. Bueno, yo ya me preguntaba, ¿no? Que también define un poco al gobierno, ¿no? La calaña de los personajes que orbitan alrededor, porque además Milei sale y los banca. A ver, bancar, retuitear, el presidente de la Nación retuiteando, reposteando el mensaje de Lemoyne es respaldar a Cerimedo. Es así de simple, no se puede buscar algún ambaje, alguna vuelta diferente. Está Milei bancando la posición de este personaje que ayer lloraba a moco tendido mientras lo detenían, y a esta altura del partido uno se da cuenta que en definitiva el gobierno no retrocede en nada. Algunos piensan que eso incluso es una virtud. Veremos. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Siete Case por Radio Con Vos. Donde estés, en todos lados. Ayer Javier Milei hizo otra vez un despliegue de autoelogios explicando lo genial que es en lo personal y lo bien que va todo en cuanto a la marcha de la economía, y que en todo caso los cuestionamientos tienen que ver con mala intención o con operaciones, es decir, más de lo mismo. Milei siendo más Milei que nunca. Apuntábamos hace un rato que esencialmente lo que cambió es el escenario. Es una cosa es Milei diciendo esto en diciembre de 2023 o comienzo de 2024, y otra muy distinta es Milei en este contexto, donde su falta de empatía con los despedidos, con los empresarios que tienen que cerrar, con los industriales que tienen que despedir, con los endeudados, bueno, es completamente diferente. Con la gente que no llega a fin de mes, claro que hay un cambio profundo. Pero más allá de la falta de empatía, lo que se permitió, y esto es lo que quiero rescatar ahora en este segmento, es otra vez dar un round de batalla cultural, como la llama Cerimedo justamente, como la llama Negre, y se metió con los pañuelos verdes otra vez, ¿no? Trajo la idea de que las mujeres son el problema, que las mujeres esencialmente están generando, por su decisión y por haber acompañado y aprobado una ley de interrupción legal del embarazo, de alguna manera están contribuyendo a la baja de natalidad. Y es muy curioso que lo diga alguien que además no tiene hijos, pero que eso está complicando la reposición de trabajadores. Escuchen, porque el fragmento no tiene desperdicio. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite
la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional. Bueno, es alucinante, ¿no? La palabra reposición. No me voy a detener en eso ahora, ¿no? Como si fuera el almacenero que está reponiendo las latas de arvejas. Bueno, esa es la consideración que tiene Javier Milei sobre los trabajadores. Pero quiero volver al tema del uso del tema de la interrupción legal del embarazo como parte de su batalla cultural. Es delirante lo que plantea, delirante. La pasión por asesinar niños, dice el presidente de la Nación. Es muy curioso el planteo que hace, porque justamente esta semana nosotros estuvimos dándole difusión, lo hizo Noé Danz, a las razones de la baja de la natalidad en la Argentina. Un trabajo hecho por el Fondo Poblacional de Naciones Unidas. Y cuando vos vas a los datos finos, te encontrás, como comentamos esta semana, que el 57% de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones. Es decir, que tenés casi un 57-60% de las personas que querrían tener más hijos, si no tuvieran la cantidad de limitaciones económicas, si no ganaran 1 millón de mangos o menos, por ejemplo, si pudieran pagar con comodidad los servicios que se duplicaron en estos 2 años. Y que las condiciones económicas y de cuidado explican el 62% de los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los deseados. 62% de las parejas deciden tener menos hijos porque la guita no les alcanza. Primer punto. Es decir, que el tema caída de la natalidad no tiene en absoluto nada que ver con la interrupción legal del embarazo. Y lo otro que el presidente no considera, no analiza, es cómo bajaron las muertes maternas por aborto. Porque ese fue el gran problema y el gran eje de discusión, mal que le pese a Milei y a los cruzados que siguen cuestionando la aplicación de esta ley. Bajaron las muertes en un 70% en Argentina a partir de la sanción de la ley. Porque, a ver, nadie quiere hacer un aborto. Nadie se quiere. En general es imposible pensar que la gente va alegremente a hacerse un aborto como piensan estos cruzados. Es una situación extrema a la que llega una mujer. Lo que hace la ley es ampararla legalmente. Es no considerar que está cometiendo un crimen. Está aplicando una legislación para cuidar a la mujer, para cuidar a las madres. Lo que pasa es que como la tienen casi como rival esencial a la mujer, de pronto salen y dicen esto, la pasión por matar niños. Es tan ofensivo, pero tan ridículamente ofensivo, que me parece que es uno de los momentos del discurso de ayer que hay que guardar, que hay que destacar, porque revela no solo una ideología, sino un modo de entender el rol de la mujer en la sociedad. Bajó el 70% la cantidad de mujeres que se mueren en situación de aborto. Y eso es lo importante de la ley, y mal que le pese a Milei, no va a cambiar.
Recanati en Radio Con Voz 89.9 a la 1:15 de la tarde en todo el país. Quiero contarte que por primera vez llega al teatro Maldición Eterna a quien lea estas páginas, la impactante novela de Manuel Puig adaptada por Claudia Piñeiro y Marcelo Moncarz. Dos vidas que se cruzan, una busca recordar su pasado y la otra olvidarlo, con Luis Campos, Mateo Chiarino y Luz Miraldi, bajo la dirección de Marcelo Moncarz. Esto es los domingos 6 de la tarde en una sala preciosa que es hasta Trilce. Las entradas están en la alternativa teatral y por supuesto te vamos a regalar un par para que vayas este domingo. Tenés que enviar la palabra teatro seguido de tu nombre al 1153798990. Me interesa mucho verla porque me gusta mucho Manuel Puig. Claro. De hecho, el kimono que yo tengo, al que no sabes qué tiene en la espalda. Ay, me encanta, qué lindo. A Manuel Puig. Mirá así que vos. bueno, el Genial. de Alfonso y Sofía. Bueno, Genial. voy a ir a verla. Domingo 6 de la tarde en hasta Trilce. Pásate a GNC. Mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente. Vamos a los testimonios en formato de títulos. Los principales dirigentes opositores que tienen gobierno en provincias van a tratar de hacer algo con el tema de los deudores morosos. Axel Kicillof anunció una batalla legal contra la fintech. En la provincia de Buenos Aires abrió una investigación por denuncias de familias endeudadas y advirtió que las multas podrían llegar hasta 1.800 millones de pesos. Habla Augusto Costa en conferencia de prensa, es el ministro de Producción de Buenos Aires. Solamente en el primer semestre de este año recibimos en la Dirección de Defensa del Consumidor 2.240 denuncias. Ya abrimos un expediente y una investigación con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo. Acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen. Vamos a también pedir informes para que las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés, las multas que establece la legislación en caso de demostrarse estas conductas y estos incumplimientos, son de hasta 1.883 millones de pesos. Y además la obligación de revertir todos los incumplimientos y todas las acciones que van en contra de la normativa vigente. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el mismo sentido, firmó un decreto de necesidad de urgencia que creará el régimen de protección integral de usuarios y de créditos para el consumo. La iniciativa busca poner freno a los abusos financieros, los intereses desmedidos y la toma de nuevos préstamos para tapar deudas previas en los hogares de los riojanos. Así lo anunció el gobernador Quintela. Estamos viendo como muchas familias, muchos trabajadores ya no recurren al crédito para progresar, para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida. Hoy muchas veces se endeudan para pagar deudas y ahí es donde aparece un problema que el Estado no puede ignorar. Porque una cosa es el crédito como herramienta para crecer, como dije anteriormente, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida, mejorar su vivienda, su medio de movilidad. Y otra muy distinta es que la necesidad de nuestra gente se transforme en un uso abusivo y un negocio financiero con tasas desmedidas, refinanciaciones permanentes y deudas que terminan absorbiendo una parte cada vez mayor e inclusive la totalidad del ingreso familiar. Y en esa misma línea impulsamos la ley provincial que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias. Por su parte me avisan los dirigentes de izquierda, Gabriel Solano, que hoy hay un acto en las puertas de Mercado Libre, hoy 15 horas, esto es Ramón Carrillo entre General Paz y Bulón Summer, en Villa Celina, están convocando contra los que hacen negocio sobre nuestra necesidad, dice la Gacetilla, endeudamiento, préstamos usurarios y ganancias millonarias a costa de los trabajadores, convoca el Frente de Izquierda. Habló Edman Lara, no sé si ustedes saben, pero en Bolivia hay una pelea parecida a la de Villarruel Milei, bueno, entre el presidente y el vice. El vicepresidente de Bolivia, Lara, contó que Fernando Cerimedo participaba de las reuniones de gabinete, lo hizo en Argentina 12. Cerimedo participaba de las reuniones de gabinete, él daba órdenes a los ministros. Habían cosas que no estaban bien. Por eso es que cuando yo
participo de la última reunión de gabinete, no me deja meter el teléfono. Rodrigo Paz ordena a su equipo de seguridad que me quiten el celular, se arma todo un problema en gabinete y de ahí en más nunca más me dejaron ingresar a las reuniones de gabinete, pese a que yo como vicepresidente tengo la facultad de participar en reuniones de gabinete. Todos los escándalos de corrupción que lo conoce el pueblo boliviano demuestran de que Cerimedo y el presidente Rodrigo Paz estaban muy manejando mal a mi país, estaban tomando malas decisiones y dejaron que muchas personas cometan hechos de corrupción y ellos nunca dijeron nada. Habló Javier Negre, lo comentaba recién Fede Yáñez, de su socio, de su ex socio y ex asesor de Javier Milei, Cerimedo, socio en La Derecha Diario, y se desligó del caso. Un caso personal, el de Fernando Cerimedo, que afecta única y exclusivamente a él, que no tiene ningún cargo de gestión ni directivo en el medio del que soy principal propietario y gerente general. Un caso que pido yo y mi medio a la justicia que investigue hasta el final y hasta las últimas consecuencias, y que la izquierda es evidente que está usando para atacar a líderes políticos, empresarios y medios que son responsables de que numerosos países hayan abandonado el comunismo por las ideas de la libertad, dando una batalla cultural, incluso jugándose la vida, como es mi caso. A ver, atención con este dato, ha conmocionado mucho al ambiente de los medios, porque se trata de Patricia Fiorentino, que es colega. Ladrones entraron en una casa de La Matanza y mataron a golpes a un jubilado de 82 años, su padre. Bueno, entraron a la madrugada, rompieron la ventana del fondo, de que da la cocina, entraron y bueno, lo mataron a golpe, no sé más nada porque mi mamá está con mi otra hermana y yo estoy con mi hermana más grande que es la primera que vino y yo, bueno, fui a la radio, él me fue a buscar y me volví a la radio para venir acá. Claro, ¿ustedes cuándo se enteraron? ¿Cuándo fue todo? Y yo me enteré a las 7:30 de la mañana y fue a la madrugada. Así que hicieron un desastre adentro. ¿Qué hicieron? Y todo revuelto, revolvieron todo, pero rompieron la reja con un cricket y entraron por ahí, está la reja destrozada. Bien, nuestra solidaridad y con la familia, por supuesto. Estos fueron testimonios tomados por TN. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás cientos de miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y en medio ambiente. Pensá en GNC. Fede Yáñez va a hablar no de fútbol, sino de hockey, donde también nos va bastante bien, ¿no? Sí, señor, porque se están jugando los mundiales de hombres y de mujeres en Bélgica y en Holanda, las sedes para los dos campeonatos. Las leonas tienen que jugar o están haciéndolo en Bélgica, los hombres lo están haciendo en los Países Bajos, como se dice correctamente, y ayer Argentina, los leones, cerraron su participación en la zona de grupos. Habían ganado 3-0 contra Japón, perdieron 3-1 contra los locales, vale decir, vigentes campeones olímpicos y la gran potencia que tiene este deporte, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, los dos son campeones olímpicos y las mujeres además son vigentes campeones mundiales. Le ganaron a las leonas la final en 2022. Necesitaban ganar a Nueva Zelanda ayer, lo hicieron, ganaron 7-1. Uno de los autores de los goles de Argentina es Nicolás Keenan, que tiene a su hermana jugando también la Copa del Mundo, pero para España, porque él nació en Argentina, su hermana nació en España por el trabajo de su padre, que también fue jugador del seleccionado mayor de hockey. Tiene a su vez un hermano que juega para el seleccionado de Italia, con lo cual tienen bastante diversificado. Pero ayer Keenan, cuando termina el partido, habla con ESPN y Mercedes Margalot le pregunta por su pareja y Keenan dice esto. No vino Rob, hiciste 2 goles. Claro, no creo que venga más. No, claro. No lo quería decir yo al primer ministro de Países Bajos, con muchísimo respeto, Rob, pero por un ratito miralo por ESPN Fans o algo, yo te lo digo, su excelencia no venga más. Ahí está, correcto. Y tratándolo de usted. Nicolás Keenan está casado con Rob Jetten, que es el primer ministro de los Países Bajos desde febrero de este año. Están juntos desde 2022, de hecho están comprometidos. Pará, tenemos al marido del primer ministro de Países Bajos, a la reina. Pará, increíble. ¿No es hora de anexar Países Bajos? Un montón de locales de carne argentina. También, hay parrillas a lo loco. ¿No llegó la hora de anexar Países Bajos? Ya está, chicos. Tuvimos un papa. Dicho así, suena medio polémico. Las experiencias han sido bastante traumáticas en los últimos 2 siglos. Pero bueno, no sé. ¿Quién sabe? Una hermandad, busquemos. A nivel petrolero sería un negoción. Pero bueno, es simpático porque
Te Hay que cambiar el micrófono. Hay que cambiar el micrófono porque me dicen que se estaba rompiendo todo, ahora te lo devuelvo robo. Vale decir, Yeten está participando de varios partidos, fue a ver el partido Argentina-Japón con la camiseta de Argentina, obviamente por su pareja, fue a ver el debut de los Países Bajos con la camiseta naranja. En Argentina, Países Bajos, fue de camisa celeste y bufanda naranja, y como que no. En la previa de ese partido había dicho que termine en empate, que Nico haga un gol, terminó ganando los naranjas 3-1. Ayer no fue a la cancha, obviamente. Imagino que también, si bien es un torneo importantísimo para el país y el también tipo tiene de que laburar, ¿no? Tiene que laburar, claramente. Claro. Tiene Fuiste que hacer de primer ministro. Fuiste un par de partidos, está muy bien, no vas a ir a todos. Es un político relativamente muy joven, tiene 39 años, asumió con 38. En el Países Bajos hay un sistema parlamentario y mirá lo que fueron las elecciones, que tanto su espacio político se llama Demócrata 66, porque se fundó en el año 66, es un partido progre Palermo, si querés, o sea, política sobre colchón de verdes. Sacó 26 votos en las elecciones parlamentarias, lo mismo que sacó un partido de ultraderecha. Lo que pasa es que cuando el rey Guillermo Alejandro los conminó a formar gobierno, él pudo y los otros no, por eso están gobernando hoy. Igual tomaron alguna que otra medida restrictiva en materia de impuestos, en materia de inmigración y demás, no es que son la izquierda trotskista, sí, pero claro, es como esto, un progre universitario que tiene este dato de color. Progresismo de especialidad. Exactamente, me gusta, con granos molidos. Así que bueno. Perdón, nadie iba a decir nada de todo lo que está haciendo Fede Yanis para no hablar de Central. Terminó hablando de la política. No, yo hago lo que puedo. Ya habló de Central. Es una locura. O sea, sí, yo pensé que era un chiste. Lo único que voy a... No, para. Yo le suelo decir a Fede, no nos demoremos demasiado en los resultados, porque ya habló. Ya está, a las 12 del mediodía. Y este programa es una continuidad de la radio donde ya hablaron antes. Yo lo único que voy a decir... 20 minutos en el pase, dije que había sido un día horrible. Yo lo único que voy a decir... que yo hace rato que no me amargo con el fútbol. Ayer me amargué mucho, ¿viste? Esas amarguras. Los futboleros lo entienden, ¿viste? Que te acostás amargado. Ay, por favor. Y te levantás amargado. Sí, te entiendo. Que es algo que te perdura. Sí. Bueno. Yo solamente voy a decir dos cosas y con esto me retiro porque hay que hacer un programa. Pobre Copetti, salió la foto del gol que se erra y que no toma la marca de Breno para el gol. Y creo que lo vuelve Racing, parece. Ahí hay una racha. Y hay una racha que los últimos 9 partidos mano a mano entre argentinos y brasileños en Copa Libertadores, Argentina solamente ganó 1, que fue Vélez el año pasado contra Bahía en octavos. ¿Y sabés cuándo arranca esta racha? En la final de 2023 entre Boca y Fluminense, que gana Fluminense 2-1. ¿Sabés quién era el entrenador de Boca en ese momento? Perfectamente. Almirón. El mismo técnico que tiene Central ahora. Bueno, no, la diferencia, no, pero esto es un tema para otro día. La diferencia entre los equipos de Brasil y los de Argentina a nivel económico. Sí. Ayer jugó, ayer Corinthians tiene a un jugador de la selección de Holanda. O sea, puede pagar sueldos como Europa. Igual esta es una edición en donde, salvo Flamengo, ninguno de los brasileños, y un poquito Palmeiras, ninguno de los brasileños es... No, bueno, muy avasallante. Tendría que haber pasado Central en cuanto a mérito. Lo que pasa es que en el fútbol no hay mérito. No hiciste los goles que tenías que hacer, te hacen un gol, chau, claro, fuiste. Chau. Pero es un equipo totalmente ganable. Yo creo que Estudiantes tiene grandes chances de ganar. Y lo otro de lo que no hablamos es que ayer Di María, no sé si se empezó a despedir, pero casi. Pero también está bien. Vos sabés que yo digo, es como a Messi. El día que Messi diga no jugó más, ¿qué le vas a pedir? Aparte, ahí dijiste el nombre, para mí viene por ahí. Probable. Lo veo vestido de rosa. No lo sé, pero todo lo que haga está bien. Todo lo que haga me parece que nadie le va a cuestionar absolutamente nada. Igual, ¿no? Ya está, ¿no? No, con el Inter, ya está. Sí, todo van. ¿Quién más? Dale. Mascherano vuelve a jugar si querés. Sí, yo no sé si Ustari fue. Pará, Ronaldinho vuelve a jugar ahora a los 46 años. ¿Quién te dice que el otro le dice vení? Vos también. Vamos a ver, no sé si lo tiene. Yo creo que Di María me parece que cumplió su ciclo. Si sigue jugando, para mí, tiene un nivel para el fútbol argentino. Pero sí, 3 años más. Es una de las figuras del fútbol argentino. Pero obvio, claro. Él y Paredes son las dos figuras descollantes del fútbol argentino hoy. Totalmente. Bien, a ver, hablando de figuras descollantes, no del fútbol argentino, sino de la gastronomía mundial. Como todos los viernes, viene Rodo Reich y tiene como 2 etapas. Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En un momento, el tipo te da consejos muy buenos de dónde ir a morfar, barato, lindo, también caro. Pero en el otro momento genera polémica. La Motofeca, casa tostadora de cafés de especialidad. Traemos los mejores cafés para que los disfrutes en cada taza.
Así como confías en Rodo Rage, confía en expertos apasionados para probar lo mejor del mundo en café de especialidad. Una pizca de sal, un poco de orégano y mucha pimienta. La comida es más sabrosa cuando hay debate en la mesa. Se abren las puertas del bar. Pasen todos a Polémica en el Rage. A ver, ¿con qué se va a enojar la gente con vos? Voy a hablar de un tema muy importante. Empieza a ser menos importante, ¿sabes por qué? Empieza a ser menos importante porque los pañuelos verdes están aniquilando a los niños en los vientres. Entonces ya el menú infantil, que yo vengo a hablar de eso, empieza a ser un tema viejo. Pues ya no va a haber niños que vayan a comer menú infantil. Perfecto, claro. Loco, por favor, háganle caso a nuestro menú presidente. mascotil hay que ofrecer ahora. Es tremendo, es así. ¿A favor o en contra del menú infantil? Porque no sé por dónde vas a salir. En contra del menú infantil. No, obviamente. yo Siempre en te diré a contra. favor. Siempre en contra. ¿Por qué? Quiero decir, yo en Health pido el menú infantil porque lo hacen buenísimo. Hablamos de colchón de verde, esas cosas. Sí. Pobre Yanni no va a poder ir más a comer a ningún lado. Sí, bueno, acá hay varias vertientes sobre las cuales meterse sobre el menú infantil. Una va a ser esa, si un adulto puede pedir un menú infantil o no. ¿Por qué no? Que es todo un tema ya. Es una discusión. Ya es una discusión, Hay un clip muy conocido de Ricky Gervais donde él quiere comer menú infantil, no lo dejan y se arma toda una situación muy divertida donde gana Gervais, porque Gervais, como me dijeron en producción. Pero si vos vas a un restaurante, vamos por el primer punto, pedí un menú infantil. Sí. ¿Vos ya puedes hacer Sí, eso? yo lo hago. ¿Vos comés menú infantil? Yo lo hice, sí, lo hago. Porque hay unos. ¿La nena pide menú infantil? En el menú infantil hay unos macarrones, Claro, que son unos fideitos. Te traen una milanesa chiquita. No. Esto me da tristeza por muchos lugares distintos, unos chicos. fideitos con muchísimo queso, pero zarpado de queso. Sí. Y me lo traen en una ollita así, toda calentita, que me encanta. Y me lo como contenta. Los gringos le dicen mac and cheese a eso. Eso. Sí. ¿Me dejás darte un abrazo? Sí. Pará, si con el un menú agua con gas. Si el menú infantil no está en el menú convencional y es rico, yo te lo pido. Dios mío. Es riquísimo. ¿Vos vas a pedir menú infantil? Pará, ¿te puedes comprometer a algo? ¿Qué? No lo hagas conmigo. ¿Por qué? A vos te encantarían esos fideitos también. Son unos fideitos como unas municiones riquísimas. Bueno, pará, desarrolle, No, Rach. esto es un tema de lo que este estoy diciendo. momento. De hecho, en Argentina normalmente si vos pedís menú infantil te lo dan a un adulto. Se lo Es dan. raro que te digan que no, también porque A esta altura es muy... no te pueden decir que no a nada. No, también es muy excepcional, digo. Es muy excepcional. Yo creo que si se convirtiese en costumbre ya no te No, mirarían claro. con tan buena cara. En Estados Unidos es muy común que tenga la edad puesta en el menú. Dice menores de 12 años. Bien. La cifra en Estados Unidos suele ser los 12 años. Dice menores de 12 años pueden pedir menú infantil, mayores no. Ahora voy a empezar Acá como no dice, Acá como no dice, pero lo dejan un poco come menú abierto infantil. y en un principio, bueno, yo creo que está bien. Mientras que todo sea excepcional, hay Bien. que decirle que sí al pero cliente. Cuando no es ¿por qué excepcional, estás hay que en ver. contra? Tiraste, estoy en contra del menú infantil. Así, arrancaste así. Vamos a ¿Por empezar. qué? ¿Por qué existe el menú infantil? Hay dos ideas grandes detrás del menú infantil. Dos razones, dos causas detrás del menú infantil. La primera es darle al niño lo que el niño supuestamente quiere. Sí. Es decir, salgo a comer con mi hijo, que no me moleste, yo quiero comer rico y que él él, quiere, bueno. él quiere comer milanesa o él quiere fideo. su milanesa y listo. ¿sí? Yo ahí es donde más en contra estoy, porque es una subestimación y un menosprecio a tu hijo. Pero es decir, vos considerás que tu hijo no es capaz de Sí. comer otra cosa que no sea esa milanesa, porque además el menú infantil es casi transversal a los restaurantes. Es raro, como acá bien lo han dicho, es raro que salga de 4 o 5 platos genéricos. Con suerte. Que están en todos lados. En general, la milanesa, hay los uno. fideos con queso, la hamburguesita, Nada más. el nuggets, que es tal vez Sí. el más común, La patita de de pollo. pollo. Sí, que no es patita de pollo, es el cosito trucha, ese de pollo, pero sí. pollo molido y hecho con Bueno, milanesa. Todo parece va a pollo. A derrumbar. Son sí. esos cuatro platos que no importa. Vos vas a decir, che, voy a comer italiano, Sí. nuggets. Voy a comer a un bodegón, nuggets. Voy a comer sushi, nuggets. Pará, Pero no, si el nene no quiere comer el menú francés, infantil, nuggets. que pida Voy a las comer berenjenas chino, al nuggets. escabeche. Pará, pero ¿Qué le digo, vas a pedir al ¿no pibe? está el tema económico también? Por eso, hay dos grandes temas. Y el otro es el económico, que ahí lo entiendo, porque yo soy padre, digo, mi hijo ya creció, pero soy padre, y está claro, ahí hay otra, más que una subestimación es, mi hijo no merece que yo gaste la plata en él. O sea, yo Eso sí es merezco verdad. gastar la plata en mí, yo merezco gastar la plata en mí, por eso voy a comer, por eso me pido el plato real. Él no lo merece, que él coma, Que se coma coma- sus nuggets que valen menos. Yo merezco Son las comer dos más caminos rico y más barato. Yo me merezco, soy mi propia madre y me doy mi menú infantil. Y ahora, Yo te voy a contar algo, te voy a hacer un Pará, despiece lo voy a con cambiar, eso. voy a cambiar el compromiso, perdóname, pero estoy pensando cosas con Verónica. Y me Pero, doy ahora, yo misma. no, vamos a cambiar. ¿Qué?
cada vez que vayamos a comer a algún lado, Sí. con el equipo, con Todo que como hacemos sea. vos Menú infantil. solo comés menú Exactamente. Sí, me sale un poco más menú barato. infantil vegetariano es fideo con queso o Lo que papas dice, fritas. solo Nada con más. fideos con queso. Ya está, Es ella está feliz así. Un menú infantil y una copa de vino, por favor. Me parece. Claro. Un menú infantil y un whisky. Bueno, perdón. Ahora, igual tengo una crítica al restaurante también, ¿no? A ver. Para mí, un restaurante nunca, eso ya es casi genérico en los restaurantes, nunca debería ofrecer algo que no tenga que ver con su propuesta. Es decir, si vos vas a un lugar italiano, tu menú infantil debería ser italiano. Después ves cómo lo haces, pero debería ser italiano. No me puede ser un menú infantil que rompa con lo que vos estás ofreciendo. Porque me parece que estás serruchando tu propio futuro de algún modo. Estás diciendo, bueno, no importa que los chicos coman esto, algún día crecerá y algún día tal vez le gusta mi comida. Claro. Lo cual me parece un error de su lado. Y otro error que creo que hacen es, sí debería haber en los restaurantes, pues el precio es obviamente es un ítem Es muy un tema, importante hoy en sí, salir a claro. comer para los adultos y para los chicos. Debería haber de ese menú, de esa idea de cocina francesa si vas a un lugar francés, italiano si vas a un italiano, chino si vas a un chino, lo que sea, peruano si vas a un peruano, debería haber una porción mucho más pequeña y más barata. Incluso no me parecería mal un poquito subvencionada. Porque la idea, por eso yo digo que tal vez no me gusta que el adulto pida menú infantil. Yo creo que está bueno que el restaurante diga, quiero que vengas como adulto y no quiero que por tu hijo dejes de venir a mi restaurante. No quiero por tener un hijo no puedas salir. Es un Entonces, tema, te subvenciono a tu hijo para que vos puedas venir. Te lo cobro más barato, Entonces, pará. pues yo quiero que vos vengas. Vos- Quiero que vos puedas seguir saliendo. No quiero que te seas esos padres que dicen, che, ya no puedo salir más porque no puedo pagar una niñera, que es mucho más caro. No, digo, me complica. Pero pará. Pero entonces vos estás a favor de los restaurantes con pelotero. Si el restaurante fuese bueno, sí. Lo que pasa es que muchas veces el restaurante con pelotero termina siendo Es malo cierto. porque Vos tiene querés pelotero. que el niño, porque vos no le podés obligar a un niño a estar en la mesa sentado como un adulto todo el tiempo que dura una cena. Porque el niño es un niño, está diseñado Qué mal para criado otra que lo cosa. tenés. Igual hoy Está yo- diseñado para sentado. romper las bolas Quieto. el niño. Sí, el El niño niño no está quiere estar, diseñado- el niño se aburre en un lugar Sí. hecho todo para adultos. Y si no le dan el comiendo teléfono, esa comida. mejor Yo creo que pelotero. vas más corto. Yo fui padre. Y yo iba más corto, Sí. no vas esas 2 horas. Lo que seguís podés ir, siendo, hora y Rodo. media. No, yo era padre. No, completamente de cumplió la 16, no soy más padre. Ahora ya, eso ya no es un hijo. Es Eso como ya no sé Moria. qué es. Yo me ocupé, no me Ya puede votar, pero sigue siendo tu hijo. Después Sí. de los 16 no, ya no recibió regalo el día del niño, se acabó ahí. Ya está. Bien. No, bueno, creo que hay conductas que los padres pueden tener para llevar a su hijo. Igual yo iba a lugares con pelotero de cuando era muy Sí. chiquito, iba a Se los algunos puede lugares. atar también a los Se los chicos. puede atar, le di En la el celular silla. Qué muchas bueno, veces. chicos, todo lo que proponen Se la puede está bárbaro. amordazar. En le puede Reddit, dar- o le en puede dar Reddit hay rico de fotos comer, de Rodo imagínate. Rage en un local Le de das comidas rico de rápidas. comer y que sea Pero interesante. dejalo en Bien, tu Rodo, casa, generaste, chico, y andá vos a comer, dejalo en tu casa. Generaste un malestar profundo, como siempre, dividiste la audiencia, Malo con la polarizaste. tía, no tenés un generaste- amigo que ya te lo está. cuide un rato. Ya saben entonces, si la van a invitar a cenar a casa, No, es increíble. Hay un lugar con pelotero muy lindo. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Sietecase por Radio Con Vos 89.9. Con Vos, La Inmensa Minoría, hasta las 14 en Radio Con Vos. 13:42 minutos. una caja de sorpresa. Paremos todo. 13:42 Me acabo de decirte al aire, tengo hipo, perdón. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué hago? ¿No le doy el micrófono? No, sí, cómo ¿Eh? no, pero sepan que tengo hipo, no se asusten. Nada más. Bueno, pero está bien. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Pará, te aviso. Tráiganos los macarrones con queso. Pará, te aviso que acá hay 3 colegas, que uno es argentino, que es Gustavo, que vive y Olivia, escritora además, está Jesús, Úbeda por acá también, que son periodistas españoles. No pueden creer lo del menú infantil. Ay, chicos, ahora los voy a ver. Ahora nos vemos. Me hiciste quedar horrible. ¿Por te qué? aviso eso. Y no lo pueden creer, ¿cómo decir? Yo los invito a que coman, a que lo prueben. No, ellos ya Van te a ver, quieren invitar no a van comer poder porque salís más barato. resistirse. Y sí. Dios Igual mío. ha hecho cosas peores y no te hiciste tanto escándalo. No, pero es bueno. verdad, es verdad, es verdad. A ver, hay información de último momento vinculada a la sanción que recibieron los jugadores de Argentina de la selección por lo que pasó en el partido con España. Sí, habló Andrés Patonurich. Patonurich es el apellido, no es el apodo, aclaro. Es el jefe del departamento legal de la AFA. Habló en Disport Radio y dijo que
La AFA va a apelar, va a ir primero a la comisión de apelaciones que tiene la FIFA, porque te permiten, una vez que conozca los fundamentos de la sanción, que es lo que quieren recabar ellos, poder presentar un descargo que muchas veces prospera. No creo que le saquen toda la sanción, pero sí se la pueden llegar a reducir. Y en caso de que eso no suceda, dijo el propio Pato Nurich que van a ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es una instancia supranacional que está en Suiza, a la cual pueden apelar todas las federaciones deportivas del mundo, y que en ese caso sería la última instancia, más allá de que han habido casos muy excepcionales que han ido a la justicia suiza como sí última instancia. Acá no sería el caso. ¿Por qué? Yo dije mal y acá lo corrijo. ¿Por qué es la vocación de la AFA de reducir la sanción? Porque esto se cumple en competencias oficiales. Bien. No es en partidos amistosos, con lo cual, para Paredes y Molina principalmente, Paredes 10 partidos, Molina 7, la sanción es grande y se perderían, para empezar a hablar, los 10 primeros y los 7 primeros partidos eliminatorios, que no es poco. Bien. A ver, están los 8 puntos, me pasan, de la producción que Fernando Cerimedo está argumentando para rechazar las acusaciones que están pesando sobre él. Recuerden, está detenido por el intento de asesinato de su pareja Nadia Beller en Bolivia. Dice, primero, es falso que los legisladores reciban dinero, jamás se le habló de eso porque sabe que no es así, no encontraron $1 millón, dejen de decir eso, se hablaba de $800.000 en su casa, no había bot ni teléfono, le pedimos al fiscal que desmienta eso, lo que tenía eran modems móviles que no usan para nada y eso es ilegal. Cerimedo nunca quiso irse del país, es falso, que había un pasaje para irse del país. Está desmintiendo la acusación que le hacen los fiscales en el día de ayer. Esto a través de su equipo de abogados. Nuestro cliente no ofreció escoltas, ella le pidió, porque una de las acusaciones de los fiscales decían que él le había ofrecido escolta para ir a esa reunión donde la balearon. Cerimedo no convocó a Beller a ese lugar ni tuvo contacto con la gente que habló con ella. Cerimedo es asesor del presidente personal y a modo colaborativo. Hasta tanto se concrete la contratación como externo, va a estar difícil, ¿no?, que lo contraten ahora. Es falso que participó de reuniones de gabinete, como indicó Lara. Hoy escuchábamos al vicepresidente de Bolivia, que está enfrentado al presidente, diciendo que había participado de reuniones de gabinete. Bueno, es una carta que dictó a sus abogados para rebatir las acusaciones. Atención con este dato. Bueno, Cerimedo por el momento sigue preso en Bolivia. Bien, como la dinámica de este programa es así, y más los viernes, Noé Danz vino ayer diciendo que se había abierto una universidad de perreo. Sí. Parecía joda, ¿no? O dicen, che, Sí, obvio. se abre una universidad de perreo, es joda. No es joda. Reinaldo, podrías haber avisado que venían colegas internacionales porque realmente es una vergüenza. Yo voy a hablar de la Universidad del Perreo. Esto Ahora es te real. haces cargo y seguís Soy una chica de adelante. las Ahora letras. adelante, para Frenchy. Sí, por supuesto. Porque Wisin había anunciado a la Universidad del Perreo. Yo dije, ¿qué es esto? Me voy a inscribir, por supuesto. Y no me vengan con el, la feminista que escuchan reggaetón. Escuchame una cosa. Si yo tengo que eliminar mis consumos por lo que dicen y hacen los hombres, la mitad de mi biblioteca la tengo que sacar. Bien. Unas cuantas películas las tengo que desver. Así que déjennos mover en la cola tranquilas. Dicho esto, me llegó el primer mail de la Universidad del Perreo con Pero para, la para. primera ¿Gratis? clase. ¿Te anotaste ¿Te gratis? inscribiste? Yo me inscribí. ¿Gratis? Me inscribí gratis. Ok. Preinscripción, me Es que dijeron si en te 15 cobran días va a encima es arrancar. como Y bueno, mucho. qué sé yo. Y yo dije, bueno, a ver qué me llega. Bien. Es el tipo de contenido que yo quería que me llegue al mail. Porque me llegó un video de Wisin, el cantante de Wisin y Yandel, donde me cuenta un poco sobre sus letras. A ver, no puedo Explicando creer. mis versos, W. Mi supernova, la que una sonrisa me roba tremenda. Mi supernova, ¿qué es una supernova? Una supernova es una explosión de una estrella. La explosión de una estrella como es brillante, es una explosión fuerte. Pues eso fue lo que quise compararla a ella con una supernova, que es la explosión de una estrella, que ella tiene brillo. Ella cuando llega a la disco es fuerte, ella se robó el show y me robó una... Bueno, ella se Para, robó el te show. explica, te explica la canción. Sí. Buenísimo. Es alucinante. Sí, te explica la canción, de verdad. ¿Qué es una supernova? ¿Por qué él quiso decir eso? Ya que haya metido supernova y no cola en una canción, es un milagro. Es un montón, Sí. un montón. Pero bueno, me parece bien, qué sé yo.
No sé, chicos, antes ustedes escuchaban Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza con mi escapo. Pero me da curiosidad, porque no te cobraron. Yo quiero saber dónde está el negocio de la universidad. El negocio está en que probablemente después de esto va a anunciar algún álbum, algún disco. Yo creo que vos decís que es algo promocional de él. Está promocionando algo. No es un negocio, de hecho, la universidad en sí. ¿Pero te mandaron cuadernillos, algo como para estudiar? Clave, ¿Sí? tarea para hoy. ¿Tarea te pusieron? ¿Qué te dice? A ver. Dice, dale play al video. Tomale un pantallazo, o sea, dale captura y compartirlo en tus historias etiquetando junto al hashtag Universidad del Perreo. Okay. Es increíble. Es increíble. Dios mío. Hasta ahora no me han enseñado. No me han enseñado ni el perreo hasta abajo ni cómo levantarme después del perreo, como dice Clara. A ver, bueno, Dios mío. A ver, profe, la última para el día de hoy. Más del Belgrano Carga. ¿Se conoce algo de la licitación? Sí, saltamos de la Universidad del Perreo a esto, pero el que viene siguiendo muy en detalle esto es el colega Antonio Rossi, que viene publicando en Letra P los detalles del pliego, y él encontró 3 cositas que te voy a resumir. Primero, que habíamos dicho que aquel que tenía la posibilidad de licitar también podía quedarse con el material rodante, o sea, podía ofrecer comprar el material rodante. Los precios que la verdad que son más baratos de lo que el mercado pensaba, entre los 3, haciendo la cuenta, las 3 ramales, estamos hablando de unos 250 millones de dólares, pero además hay cómodas cuotas para pagarlo. Hay ahora 36 porque las pueden ofrecer plan de pagos hasta 2030 las empresas para comprar este material rodante, cuyos fondos se van a destinar a un fideicomiso para hacer las obras que va a hacer con este financiamiento. Además de ello, se les faculta a los concesionarios a pedir el cierre de ramales que ellos consideren que no son rentables. Mira. Pedir el cierre de ramales que consideren que no son rentables. Van a poder hacer negocios en los terrenos aledaños a donde circulan las vías. Y por último, tienen la posibilidad aquellos concesionarios que tengan capital extranjero, recordemos que está el Grupo México como uno de los interesados, a pedir un arbitraje en Uruguay por diferencias de más de $500.000. O sea, en vez de ir al tribunal local, una vez que un panel administrativo de acá le dice no, esto no es viable, pueden pedir quiero retruco en un panel uruguayo. Le estamos dando el mayor negocio ferroviario de la Argentina, que es el ferrocarril de carga, se licita. ¿Por qué? Porque lo quieren los empresarios, porque da mucha guita. En el medio te contamos ayer que se siguen cerrando trenes de pasajeros. Esto sí es algo que no podrían entender los colegas de España, ¿no? La destrucción del tren, la sistemática destrucción del tren en la Argentina. Cuando todos los países del mundo sostienen el tren, se dan cuenta que es un servicio fundamental, aquí se destruye. Quiero dar cuenta rapidito nomás. Ayer nos escribió Sebastián Mirabelli, que es secretario de prensa del Gran Buenos Aires de la línea del Sarmiento. Son los militantes que trabajan con el pollo sobrero, porque nosotros dijimos ayer, están desmantelando el tren y nadie hace nada. Bueno, él nos pedía un derecho de réplica. No hay derecho de réplica. Derecho de réplica hay cuando vos ofendés a alguien o decís algo que alguien tiene que replicar o tenés una información inexacta. Estamos conscientes, lo hemos invitado al Pollo Sobrero muchas veces, que hay sectores como ustedes que militan y tratan de defender al tren. Así que bueno, dicho esto, lo que contamos es que en general cierra un ramal y no pasa nada, a eso me refiero. No que no haya gente que esté tratando de evitarlo, sobre todo en el sector sindical en el que militan ustedes. 1:51. Sí, Reinaldo. Y parece que sí. Más. Millones de años de evolución, miles de mentes brillantes, cientos de ideas maravillosas, decenas de revoluciones tecnológicas y una sola pregunta. ¿La gente es boluda? Bueno, línea B de subte, hablando de trenes, ¿no? Línea B de subte, a una de las personas que estaba esperando el tren se le cae un anillo a las vías. Viste que a veces haces así con el anillo, estás paviando con el anillo, sí. Se le cae y decide bajar a las vías a recuperar el anillo. Tenemos imágenes, ahí está. Era una chica, la verdad que mujer en la frenó, alianza de casamiento. Se frenó todo. Yo acá no estoy diciendo si la gente es boluda. O sea, la gente que no le ayuda a buscar el anillo es boluda. Si estamos todos detenidos por eso. Pero estamos para. Ella hizo detener el... Y ¿Cómo sí, vas a no, bajar se detiene ahí? una persona en las vías, se detiene por una cuestión de máxima seguridad del servicio de trenes. La línea B estuvo, mirá lo que es el andén explotado. Increíble. Y ella buscando el anillo y ahora encima, ahí en ese momento tiene esa cara porque la verdad que
se sentía mal porque todo el mundo la miraba y le decía cosas. En vez de ayudarla, ¿por qué no la ayudan? En vez de estar ahí criticando, como si fuera tan fácil. No sabemos el anillo de la alianza. Estás de parte de ella. Totalmente. Recuerdo cuando se me cayó un anillo que tenía una piedrita roja en el mar. Hubiera parado las olas si era posible para recuperarlo. Pero no se puede. Ahora, se puede parar el subte, entonces se frena, señores, porque es muy importante. O sea, para vos la gente boluda es para los que la estaban mirando sin ayudarla, no para ella. Llegás a la noche y tu marido te dice, ¿dónde está la alianza? Se me cayó en el subte. Pero por supuesto. Pero por favor, ojalá la hayas recuperado, querida. Dios mío. Bueno, cerramos con los consejos de Rodo Reich. Disfruta junto a Rodo Reich de los mejores chacinados del país. En Las Dinas producimos salamines, longanizas, jamones, bondiolas y más directo de las sierras de Tandil a tu casa. Conseguilos en los locales propios en San Isidro, Cosme Becar 239 y en Martínez, General Alvear 434. Una recomendación que no falla. ¿Querés comer bien? ¿Querés tomar mejor? ¿A qué lugares ir? ¿Dónde comprar calidad? Rodo Reich, un maestro de la gastronomía, te canta la justa. Lo bueno, lo bonito, lo barato, en la inmensa minoría. Toma nota. Voy a arrancar por el bonito. Hay un lugar nuevo que se llama Zarautz. No es muy fácil el nombre, pero viste, primero me encanta cuando los lugares aprovechan las casas viejas que tiene Buenos Aires, que son hermosísimas. Esta es una casa vieja en Palermo, divina, la restauraron, quedó fantástica. La verdad es un lugar, viste, ladrillo a la vista, tiene unas mesas de mármol, es muy lindo, no es barato, es un lugar precio medio alto. Igual lo mejor que tiene Zarautz para mí es que está Leandro Leyel, que es un cocinero que yo quiero mucho, lo conozco hace 25, 30 años, fui la primera vez a comer con él a un restaurantito muy chiquito, tenía en Microcentro, y hace más que nada pescados y mariscos. Y tiene algo bueno, pues hoy querés comer pescado y marisco en Buenos Aires y casi siempre es o asiático o peruano. Él no va por esos caminos, hace algo mucho más simple, muy buen pescado, muy buen marisco, con mucha técnica mediterránea, italiana, etcétera. Muy, muy bueno lo que hace. Vayan si pueden ir a Zarautz y les guste ese tipo de comida y el lugar es precioso. Voy al bueno, me voy más lejos, al sur, a Adrogué. Hay un lugar que se llama Saru Ramen, un pendejo, voy a decir, un cocinero sub-30, que hace 4 años abrió este lugar en la casa de sus padres y le fue re bien. Y abre jueves, viernes y sábados y hace todos ramen y están buenísimos. Viernes y sábado, bien. En Adrogué, en el quincho de los padres, le va re bien. Para él la casa, lo hace en la casa. En la casa de los padres, sí. Le alquila, hoy le alquila, ¿no? Porque empezó como, préstamelo, funcionó y hoy le alquila. Y hace unos ramen, hace 6 ramen tradicionales, 3 vegetarianos, 3 no vegetarianos, y después todos los meses hace un ramen distinto, ya invención de él. Ahora tiene un ramen de curry, que lo probé, me encantó, y está buenísimo, y la verdad que además Adrogué es precioso, y tiene un centro gastronómico que está creciendo muchísimo. Nada, búsquenlo, Saru Ramen, invierno, ramen, se lleva genial, la famosa sopa japonesa. Y como barato, hablaba recién con Vero de lugares en canchas de fútbol, voy a hablar de Lisboa, nuevo lugar en el Club Ferrocarril Oeste, pero está enfrente, ¿viste? Está el club ahí sobre García Lorca, está toda esa casona gigante, bueno, enfrente está la cancha que tienen ellos de racquetball. Bueno, ahí se armó un restaurante abierto al público, bien bodegón argentino, clásico bodegón, bien hecho, rico, platos muy grandes, tenés tortilla de papa, 10.000 pesos, que es un precio muy razonable, muy accesible. Y después tenés, no sé, la mega milanesa Lisboa, que así se llama el lugar, que tiene, no sé, jamón, tiene 3 huevos fritos por encima, queso, tomate, etc. Tenés la llaman la fuente canelones, también para 3 personas, valen 40 y pico de mil, cualquiera de estos 2 platos, comen 3 seguros. Siempre para compartir. También tiene platos no para compartir, tiene parrilla, tiene un poquito de todo. Lo más barato y lo que le dio su éxito más o menos fue eso, y los menús del mediodía con entrada, plato, postre, todo incluido a buen precio. Bien bodegón argentino. Repetimos, repasamos rápido. Zarautz para pescados y mariscos, que además tiene un segundo restaurante llamado Terrace Zarautz, que es carne. Pero yo fui al de abajo, que es el más lindo además, que es pescado y marisco, en Palermo. Bueno, Saru Ramen en Adrogué y barato Lisboa en Caballito. Bien. Nos vamos. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Sigan en Radio con Vos. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo
Ya llega Ale Berco con Pasaron Cosas. Me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar. Y allí iré cantando. A propósito de ir, mañana estoy en San Martín, en la librería Arqué, a las 6 de la tarde. Me había olvidado de invitarlos, los que estén por allí. Gran Buenos Aires, los espero 6 de la tarde. Voy a estar hablando con Edgardo Cavior, presentando Cabrón. Que tengan un lindo fin de semana, regalen tiempo, que es lo más precioso, lo más preciado. Y hoy no, hoy sigan en la radio más linda y sincera de la Argentina. Chau.